Quiero invitarles a que visiten TVIC Hispanic. Allí están todos los contenidos del Demócrata. La gente que nos sigue desde Estados Unidos, toda la comunidad en el exterior. tvichispanic.com. Sigan la plataforma y consuman los contenidos de su amigo, el Demócrata Francisco Tavares. Sean bienvenidos al Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. En este lunes festivo, el compromiso siempre es de no parar, donde quiera que nos encontremos, llevarle las mejores informaciones. Suscríbase en este momento, rumbo a los 200,000 suscriptores, creciendo sin parar. Gracias a ustedes. Repórtenme sintonía de donde nos ve. Gracias por la compañía. Vamos a analizar el negocio de la venta de sentencias. Un escándalo histórico, la designación de jueces, la negociación de la cuota del Poder Judicial y cómo nosotros nos llamamos a engaño, hay que decirlo de manera categórica, creyendo que teniendo el Ministerio Público Independiente encabezado por estas dos mujeres y este caballero de hierro, personas totalmente confiables, probas, que han reconquistado la esperanza. Me refiero a la procuradora doña Miriam Germán Brito, a Wilson Camacho, a Jenny Berenice, a la gran Jenny, esa trilogía que junto a una gran cantidad de fiscales en el PETCA, en la Unidad de Persecución de la Corrupción, encabezado por esta Procuraduría General de la República histórica, ha estado haciendo precisamente historia. Ahora, el Ministerio Público no es el Poder Judicial. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia? Porque el Ministerio Público representa a la sociedad acusando y demostrando los méritos penales, aportando las pruebas a los procesos, instrumentando ese rol de llevar a los procesos judiciales a los corruptos, a aquellos delincuentes que han transgredido cualquier tipo de aspecto que está condenado, tipificado penalmente en nuestro Código Penal Dominicano. Y todo lo que tiene que ver con los plazos, con el proceso, está en el Código Procesal. Ahora, ¿a quién es que se le delega? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es que tiene la autoridad legítima, la única facultad de lograr decir si usted es en última instancia inocente o culpable? Es al juez. Entonces nosotros estamos aquí haciéndonos los holandeses, una parte de la sociedad, otros ignoramos este proceso y hay muchos medios de comunicación que se hacen los cómplices porque aquí se habla muy poco de eso. ¿Cómo es posible que tengamos, dígame usted, un histórico Poder Judicial que se ha repartido desde los tiempos de Balaguer? Y yo le voy a explicar de manera resumida y sucinta, como es el estilo nuestro, directa y contundente, cómo es que se ha utilizado el tema de la repartición de la justicia. Y vamos a tomar como caso de estudio precisamente el caso de Awilda Reyes y del ex concejal, la jueza Awilda y del ex concejal Arias Valera, con un expediente que instrumentó precisamente, ¿usted sabe quién? Domínguez Brito. Parece que Domínguez Brito tiene, óigame bien, un juramento, yo no sé con quién, que todo lo que ha tocado Domínguez Brito termina en descargo, en archivo. Es decir, no puede ser coincidencia. Nosotros le dedicamos un programa completo, yo les recomiendo que lo vea, de Domínguez Brito, sin irnos a las acusaciones, sin irnos a los temas personales, valorando el prontuario académico del servicio de Domínguez Brito, pero dejando al desnudo una realidad. Y es que Domínguez Brito, desde que sustituyó a Guillermo Moreno en la fiscalía, se fulminó, en buen dominicano, se jodió el expediente, discúlpeme la palabra, pero hablando claro, de Orlando Martínez. Al final eso no llegó a ningún lado. Los autores medianamente responsables, porque detrás de ellos había un poder político que nunca respondió, que tiene que ver con Joaquín Balaguer, murieron en su cama. Domínguez Brito coge el caso de Félix Bautista. ¿Cómo terminó Félix Bautista? Multimillonario, senador histórico, advitan, y mínimo que Félix Bautista mañana puede ser el sustituto de Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. No lo descarte.
con más poder y más dinero, intocable. A Félix Bautista lo sometieron por todos los tipos penales posibles. ¿Para qué? Para garantizar que no pueda ser sometido nuevamente. ¿Cómo lo dice? Nuestra vocación del Estado de Derecho, partiendo de la misma Constitución dominicana y del Código Penal, en segundo lugar. A nadie lo pueden someter 2 veces por el mismo delito. Es decir que ya habría que someterlo cuando él sea funcionario otra vez, porque no hay posibilidad. ¿Quién manejó ese expediente? Domínguez Brito. Y no vendió a nosotros. Y este no es un análisis de Domínguez Brito, pero para entender que fue precisamente Domínguez Brito quien destapa este escándalo de la venta de sentencia de Arias Valera y de la jueza Wilda Reyes. Y terminan venciéndose el plazo en ese expediente después del 2015, cuando viene Jean Alain en 2016, y ahora termina una jueza, la jueza Potentini, descargando precisamente a la ex jueza Wilda. Bueno, que fue separada y que fue sometida a un consejo disciplinario durante la gestión de Domínguez Brito. Sí, hay que ser objetivo y hay que decirlo. Y que no le tocaba al procurador condenarla o no, pero le estoy señalando y siendo preciso, porque sé que esto cambia cuando a uno lo ve el seguidor de Domínguez Brito, un familiar de Domínguez Brito, entiende que a Francisco Tavares, al demócrata, eso es mandado. No, esto no es mandado por nadie. Mire, en 2015 estalló este escándalo a lo interno del Poder Judicial. Esto es solo un ejemplo para nosotros profundizar y hablar cómo es que funciona la mafia detrás de la sentencia, de los casos del poder, porque aquí no cae nunca. ¿Por qué no cae nunca nadie de poder? Y que cuando cae, terminan con tantos privilegios y con indultos al estilo de Ramón Báez Figueroa, que defalcó Ramoncito a este país con el escándalo de Hipólito. Haciendo un paréntesis, usted recuerda ese caso, Vivian Lubrano, que se pone mala, que al psicólogo, que al psiquiatra. Al final, Hipólito Mejía terminó garantizando los indultos del lugar, del mismo caso que él inició. Claro, ¿quiénes pagaron los más de 55,000 millones? Los dominicanos. Usted y yo lo estamos pagando todavía con los instrumentos financieros que tuvo que emitir el Banco Central para que el país no terminara de quebrar de la peor manera posible en toda la historia. Es la primera vez que entre político y banquero crean un hoyo, un déficit cuasi fiscal, y lo paga la población. Así sí es bueno salvar el sistema financiero, pero que usted no pone el dinero suyo como político, como presidente, como gobernador de un banco central. No, usted coge el dinero que aportamos los dominicanos. Entonces, este escándalo estalló cuando se hizo pública la investigación en contra de la entonces jueza Wilda Reyes. Usted recuerda, mírela ahí, la jueza Wilda Reyes Beltré, y el ex consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera, a quienes acusaban de formar parte de una red de jueces corruptos que recibían soborno de personas ligadas al crimen organizado y lavado de activos a cambio de recibir sentencias favorables. ¿Y usted cree que la primera y única estructura que se ha conformado aquí de jueces corruptos fue en el 2015? Y que esa estructura que vendía sentencias a criminales, a lavadores de activos, a dueños de ruta, de contrabando, a políticos, de todos los tipos, una red que vendía sentencias conformada por una jueza, era Wilda nada más. ¿Usted cree que casualidad eso? Que se acusara a un ex concejal, un concejal del Poder Judicial. ¿Qué poder tiene? Influencia. Sí, con ciertos casos que vamos a mencionar, pero la verdad que hay que decir es que esas estructuras y esas redes de influencia son históricas y vienen desde el post-trujillismo, que encabeza Joaquín Balaguer Ricardo, porque Joaquín Balaguer, cuando llega al poder, después de los gobiernos de transición, si se le puede llamar gobierno de triunvirato, y a la llegada del primer gobierno democrático, que duró menos que una cucaracha en un gallinero, del profesor Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano en el año de 1963, cuando vence a la Unión Cívica con Viriato Fiallo, y 7 meses después llega la debacle, viene la transición que da paso a la Guerra de Abril de 1965, y entre traiciones y la imposición de los yanquis de los Estados Unidos de Norteamérica,
tomando a República Dominicana como caso de estudio para enviar un ejemplo y evitar una segunda Cuba, entre comillas, entre otras cosas, aprovechando la maniobra para que el Senado aprobara más envío de tropas, supuestamente a luchar contra la amenaza comunista de la nueva Cuba del Caribe, República Dominicana, y nos tomaron como puente para que esos soldados se fueran a Vietnam. Esa es parte de la verdad no escrita, que hay que decirla, y no hay edad. Usted no, Francisco, ¿y cómo tú sabes eso? Tú no lo viviste. No hay que vivirlo. Usted investiga y se mete en la crónica de la historia y lea quien tiene que leer y se va a dar cuenta de todo lo que no se dice. De Balaguer, que fue presidente títere de Trujillo, que era la mente maestra, una de las mentes maestras, porque Trujillo se hizo hacer de la compañía de grandes pensadores que claudicaron, que no tenían principio ni límite alguno. Oye, gente brillante que le acompañó y que terminaba jugando un rol. Bueno, claro, el que se resistía no terminaba vivo, preso y muerto y desaparecido. No había opción. Ahora, después del ajusticiamiento del tirano, de esos 31 años de oprobio, de sometimiento, de crímenes de Estado, Balaguer, que es el más ilustrado de todos, se queda y capitaliza el gran vacío de Trujillo, porque el país, en términos sociológicos, no estaba listo para de golpe y porrazo deshacerse de la figura del jefe. Había que, en pocas palabras, matar a Trujillo 2 veces, ajusticiarlo como se ajustició, pero luego tenía que iniciarse un proceso como el que inició Juan Bosch. Lo que pasa es que Bosch pisó el acelerador y de alguna manera u otra no le dio tiempo, no preparó sus estructuras sociales, políticas, no preparó su equipo militar y terminó preso del mismo sistema, de una oligarquía, de los mismos de siempre, de los dueños del país, que se repartieron con la complicidad de Balaguer la fortuna, las empresas estatales, Acorde, Apidoca, a la Marmolera, y pasamos de la finca de Trujillo próspera, que era el país, a convertirla en un chinchorro social y una gran empresa de las familias pujantes, a las cuales Trujillo le había puesto freno, a muchas de los cuales empresarios, grandes empresarios, habían tenido que irse del país con la cuota azucarera frenada, le habían incautado las propiedades, le había expropiado todo lo que de alguna manera u otra le habían robado al pueblo. Lo malo es que Trujillo se lo quitó porque se lo había robado al pueblo y él se lo adjudicó él, como záprata, como lo hace todo dictador. Entonces, ¿qué hace Balaguer? Inicia un proceso de crear las estructuras y los cimientos en la justicia para garantizar que todos los crímenes de Estado durante los 12 años de Balaguer se quedaran impunes. Es ahí donde empieza el origen, en tiempos de la democracia, si se puede llamar democracia, el debilitamiento del poder judicial. Eso hay que decírselo a la gente más joven. Y todos los que me siguen, que vivieron esa época, saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Ahora, la jurisdicción inmobiliaria se le entregó a los banqueros, a las familias poderosas que se adueñaron de todos los sectores. Los Vicini aquí son dueños de Guayacanes. Oigan, hasta 27 de febrero, Luperón, Los Tres Brazos, una locura. ¿Y cómo eso se hizo? Con la complicidad de una, evidentemente, asociación directa entre un Balaguer que no tenía apetencia económica, que no perseguía fortuna, esa es la verdad, que no era corrupto él, pero que corrompió todos los cimientos. Aquí no quedó piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy nadie se le ha entrado a eso, nadie se ha atrevido a entrarle. ¿Cómo usted le va a vender a este país que lo que se ha hecho aquí en materia de titulación, de jurisdicción inmobiliaria, de derechos adquiridos, el tema de los bancos, busque una sentencia en contra de un banco, búsquela? Los bancos son los que controlan el poder judicial en gran medida. No hay posibilidad de que usted vaya y someta una telefónica por fraude, por engaño, con contrato de adhesión totalmente oprobioso, que le obligan a usted a pagar un servicio que no recibe con la calidad con la que le venden al precio establecido. Nada, nosotros estamos desamparados. La corrupción no solamente es pública, la corrupción no es administrativa, la gran corrupción es la privada. Y de eso nadie habla, casi nadie habla, porque no se atreven.
Entonces ahora nosotros vamos a entrar, después de compartirle a grandes rasgos, para no tomarnos, porque pudiéramos tomar una secuencia y hay que hacerlo. Este no es el primer programa sobre la corrupción del sistema de justicia, pero vamos a hablar aquí de la época de Balaguer ilustrada, donde la propia crisis y los fraudes hacen que llegue precisamente una época donde se transforme el Poder Judicial, y hablar de esa época, si se quiere, como muchos la han denominado, la época dorada del Poder Judicial, que no significó más que cuidar las formas, y cómo es que pasamos a la repartición de los jueces, tomando como punta de partida a Jorge Subero Isa, ese juez que viene del sector privado y que fue, si se quiere, el presidente de la Suprema, más encumbrado, que más aporte le hizo al sistema, pero que tiene su historia también. Y de Subero Isa, cómo llegamos a Mariano Germán, y cómo caemos Luis Henry Molina, y cómo ahora la primera y única vez que se somete a una famosa estructura de jueces mafiosos termina con un descargo de la ex jueza Wilda Reyes Beltré. ¿Y qué estructura le compone un juez? ¿Y por qué aquí nunca se le ha metido mano? ¿Cómo aspiramos nosotros a transformar esta sociedad si nunca se tocan estos temas públicamente, gracias a plataformas, no solo como la nuestra, sino de muchos comunicadores valiosos, valientes, y a este ecosistema digital de YouTube? Porque si esto estuviera saliendo por una frecuencia análoga de un canal de televisión, yo no hubiese llegado al minuto 5 de este análisis. Nos apagan. De inmediato le comparto la información sensible que completa esta especie de arquitectura, de articulación de la corrupción dentro del Poder Judicial. Bueno, llega el momento de la pregunta de la trivia educativa del día de hoy. ¿Por qué fracasó la independencia efímera de Núñez de Cáceres? Bueno, muchas gracias por estar allí con un servidor. Dígame de dónde nos ve, suscríbase en este momento, síganos en @eldemócrata_RDO. Aquí está nuestro Instagram. Usted tiene que comentar para ganar en la trivia educativa. Comente, nosotros le damos cobertura a todas las noticias desde el medio ambiente, con el tema de la duna de Baní, del tema de Monseñor Agripino Núñez Collado, todo lo que es tendencia y de alguna forma los temas virales que merecen prestarle atención desde nuestro punto de vista, lo publicamos en nuestro Instagram. Y nuestro diario, está enlazado el Instagram con el diario www.eldemocrata.do. Entonces usted entra a la cuenta de Instagram, nos sigue y en cada noticia nos dejan su comentario. Mientras más comente y más usted comparta los contenidos de YouTube de nuestros canales Más Allá de la Curva y El Demócrata, más posibilidades tiene de ganar. Nos envía la respuesta de la trivia. En cualquier momento yo le comparto la respuesta a la trivia del día de hoy en este programazo que le dedicamos a la corrupción del Poder Judicial. Mire, la jueza Francesca Potentini, quien lleva el caso de los ex jueces a Wilda Reyes y del ex concejal Francisco Arias Valera, acusado de vender sentencias, lo pospuso para el 14 de enero y en la audiencia decidir si mantenía el proceso o si declaraba la extinción del mismo. La secretaria al final justificó del juzgado que no estaba listo el dispositivo, y bueno, la jueza decidió precisamente de una manera para nada sorpresiva declarar que se anulara la persecución penal en contra de la ex jueza Wilda Reyes Beltré. Porque el Código Procesal Penal establece, como ya nosotros le hemos dicho, que es un tema que hay que ver en materia de estos procesos que estamos llevando. El plazo máximo para usted determinar la culpabilidad en cualquier acusación penal en República Dominicana es de 4 años. Y este caso empezó ¿cuándo? Con Don Miguel Brito como procurador en el primer gobierno de Danilo, en el 2015. Antes de cumplirse el primer mandato de Danilo, siendo Domínguez Brito procurador. Y del 2015 al 2021, ¿cuántos años van? 6 años. Es decir, que se excedió el plazo, con toda la triquiñuela y los trucos, jueces corruptos protegiendo de alguna manera a jueces corruptos. Al final no se llegó a ningún lado. Y se declaró que lo que acaba de pasar, la extinción, porque se venció el plazo. Óigame bien,
¿Cómo usted se pasa 4 años conociendo un caso de supuestas irregularidades? Supuesta porque le tocaba a los jueces determinar la culpabilidad de una investigación que empezó en el año 2015 y que aquí se sabe que las sentencias se venden y que se hacen llamadas. Eso está más que claro, no hay que ser un genio. Dígame usted si usted cree de verdad que aquí podemos hablar de corrupción política, de una élite empresarial que influye, que mete millones en candidaturas, presidentes y candidatos que reciben cientos de miles de millones de pesos de estructura del crimen organizado, de lavado, senadores que invierten 200 millones y no se van a ganar 30 millones. ¿Y cómo usted gasta 200 millones? ¿Qué negocio es ese? Y diputados que gastan 50, 70 millones de pesos mal contados y no se van a ganar 20 en los 4 años, entre los descuentos y todos los beneficios que le dan. Entonces, dentro de todo, aquí vamos a hablar de estructuras criminales, del crimen organizado, de lavado, del tráfico, de influencia, de la repartición de cientos de miles de millones de pesos. Y entonces eso no tiene, aquí todos los jueces son serios. Aquí la minoría de jueces son los que son serios, y los que son serios le pasa lo que le pasó a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que terminó siendo desconsiderada y casi sometida a la justicia después de una carrera totalmente transparente y seria. Y los jueces serios aquí no llegan, terminan con pensiones, destituidos. La repartición empezó con Balaguer y le dio continuidad a esos jueces corruptos, Leonel Fernández, creando una mayoría y una reforma incluso constitucional con la Constitución del año 2010, donde la gran transparencia, el apalancamiento de la institucionalidad reposaba en nada más y nada menos que un Consejo Nacional de la Magistratura que tenía una composición de un representante de la mayoría en el Senado, que sacaba a quién, el PLD, de un senador que ocupaba la posición, y de un diputado que de repente entonces te representaba la segunda mayoría. ¿Y quién representaba la segunda mayoría? Un partido aliado al PLD. Y el Procurador General de la República, que lo nombraba quién, el presidente de turno durante 20 años, Leonel, y después Danilo. Y el presidente de la República, que asumía la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que durante 20 años fue Leonel 12 y Danilo 8. ¿Usted está entendiendo? Entonces ellos mismos, con la complicidad y el reparto de los mismos partidos de oposición, como hizo Leonel con el pacto de las corbatas azules, Miguel Valls y Leonel, que se repartieron la cuota de las llamadas altas cortes y negociaron. Y al final es así como Félix Bautista, óigame quién, Félix Bautista, termina Félix decidiendo cuáles eran los jueces que iban a integrar a la nueva Suprema Corte de Justicia. Bueno, la respuesta es fundamentalmente por dos factores, fueron múltiples, pero uno de ellos porque Núñez de Cáceres pensó y articuló junto al pensamiento de la denominada prerrepública una especie, un movimiento académico de intelectuales que no tuvo una conexión con la sociedad, es decir, que en gran medida la independencia efímera se pensó desde la academia y no vinculó a los sectores ateros y militares que tenían el control y la capacidad de lograr que esta primera independencia de la República no fuera efímera, sino que lograra y alcanzara sus éxitos. Les leo, recuerde compartir, comentar y seguir nuestras cuentas, además de enviarnos las respuestas de esta trivia al DM de nuestra cuenta de Instagram, @eldemócrata_rd. Bendiciones. El mismo Félix, con su proceso de corrupción, después de que fue llevado a la justicia en todas las instancias, con todas las acusaciones de desfalco, de enriquecimiento ilícito, él mismo determinó cuáles eran los jueces que iban a terminar durando una década, 8 años, 7 años, 10 años, 15 años en cada uno de esos tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. Y cuando llega Danilo, ¿qué hace? Bueno, pues entonces vamos ahora a quitar precisamente a Marianito Germán y vamos a poner ahí a Luis Henry Molina, un cuadro del PLD del danilismo, que sale de ser funcionario de los gobiernos de Danilo en el PLD a presidir la Suprema Corte de Justicia. Y los jueces como Hirohito, como doña Miriam en la Suprema Corte de Justicia, presionados, acorralados, perseguidos para enviar un mensaje a todos los demás. Entonces, en medio de esa repartición desde jueces de paz hasta los jueces de los juzgados de instrucción en primera, segunda, tercera, en todas las instancias,
amedrentado y con un mensaje de que no importa cuánto usted se prepare, mientras más serio es, menos avanza. Usted quiere avanzar, usted tiene que sacar las sentencias que son favorables al poder político de turno. Y aquí lo que está en juego es que ahora estamos hablando, señores, de que la corrupción en el sistema de justicia dominicano está peor que nunca. Y eso no empezó con Luis Henry Molina. No es verdad, Luis Henry es un alfil del danilismo, como lo fue. Eso no le exime y lo hace menos culpable, pero vamos a hablar las cosas como son. Desde Subero, desde antes de Subero, cómo era que se manejaban las cosas aquí, cómo se sigue manejando, con un estilo de complicidades que son funestas, totalmente oprobiosas. Y la gran vergüenza es que ahora no es porque uno quiera decir que hay que condenar a Wilda. Lo bochornoso es que se haya denunciado la estructura de la venta de sentencia y que solo apareciera una sola jueza. Y que se garantizara que no se incluyera a nadie más en ese expediente. Y 6 años después se descarga la jueza. Y a Aria Valera, que es el concejal, se le deja en el proceso como chivo expiatorio. Que terminará descargado. Porque cuando usted maneja tanta información dentro de esa mafia de un poder del Estado, y aquí hay que hablar que no hay ninguna independencia. ¿Qué independencia hay de los poderes? Dígame usted, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y el presidente de turno maneja los presupuestos de todos los poderes y la influencia. ¿Qué diputado y qué senador del PRM se va a atrever a desafiar a Luis Abinader y decirle que no le va a aprobar un préstamo? Y que no está de acuerdo que lo haga, a ver si se va a reelegir. ¿De quién depende la reelección de un diputado y de un senador? Depende del partido político que lo postuló y quién controla el partido. El presidente de la República de turno, que termina siendo el Dios, amo y señor. Pasó con Leonel, pasó con Balaguer, pasó evidentemente con Danilo, con Hipólito, que desafió a su propia vicepresidente. Se nos va a olvidar cómo fue la guerra entre Milagros Ortiz Bosch y Hipólito Mejía, solo porque Milagros Ortiz pretendió pelearle la candidatura presidencial en el 2004 a Hipólito. ¿Cómo terminó Milagros? Hipólito diciéndole, júntense todos, que los voy a destruir y a pisotear. Y entonces, ¿de qué división de poderes nos están hablando? Cuando los senadores y diputados tienen que ir a negociar y a pedir su cuota del pastel. Y en el Poder Judicial, evidentemente los jueces no ascienden, sino es a través de un Consejo Nacional de la Magistratura que controla el mismo partido político de turno, cuyo jefe es el presidente de la República. Es un sistema que democráticamente es mejor que cualquier dictadura, pero que sus imperfecciones son demasiado grandes. Entonces yo quiero que usted me diga si usted cree que nosotros llegaremos teniendo este esquema de corrupción, no solo en el Estado, en los ministerios, en las dependencias que manejan presupuestos, sino dentro del Poder Judicial. ¿Usted cree en estos jueces que son el resultado de esta componenda, de estos acuerdos de aposento, que nunca han sido sometidos a procesos de depuración real? ¿Usted cree en el sistema de justicia de República Dominicana con este descargo de la jueza Wilda Reyes Beltré? ¿Qué mensaje se le envía a los jueces corruptos? ¿Que tengan miedo o que se sientan apoyados? ¿Qué piensan ustedes? Les leo. Bendiciones. El Demócrata Multimedia, un concepto para construir una mejor República Dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del Demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el Demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.